para una base física es bueno, pero no está dentro de los requerimientos del futsal. O sea, el futsal es un deporte rápido, intenso, de trabajo de aceleraciones, de desaceleraciones en poco tiempo, ya y en una distancia corta. O sea, un jugador de futsal no va a recorrer 400 metros corriendo a la redonda a un mismo ritmo. ¿Ya? Los cambios de ritmo son importantes en nuestro deporte, así que ese es uno de los puntos importantes a trabajar. Lo otro que debe ser planificado y estructurado por periodo. ¿Ya? Es importante siempre saber el periodo en el cual estoy desarrollando mi trabajo. ¿Ya? Si es un periodo preparatorio o una pretemporada, en donde los jugadores llegan recién al equipo, al club o a la selección, y yo debo saber cómo están, si vienen con alguna lesión de base, cómo están físicamente. Para eso debo aplicar test para saber tener una especie como de evaluación previa al trabajo, porque si levanto mucho la carga los puedo lesionar. Entonces eso es uno de nuestros trabajos, que los jugadores estén al 100% en el límite, tratar siempre de estar al límite con ellos, pero no tratar de pasar el límite en el cual yo lo lesiono. En el periodo competitivo es importante saber las fechas en las cuales yo desarrollo mi trabajo. Por ejemplo, el lunes, el martes, en este caso, le doy un microciclo de selección. Si jugamos el sábado, yo levanto la carga lunes, martes, miércoles un poco, ¿ya? Bajo, obviamente, por los 2 primeros días que fueron un poco más fuertes. Ya el día jueves y viernes desarrollamos más trabajos de fortalecimiento para evitar que los jugadores se sobrecarguen. Y ya para estar aptos para jugar el día sábado. Lo digo, por ejemplo, para un partido el día sábado en la noche. En el periodo transitorio, o en este caso algunos le llaman intertemporada, que es el nombre correcto entre cuando termina un periodo. Por ejemplo, partimos en enero con la pretemporada, jugamos el primer semestre, junio o julio, junio-julio, puede ser el periodo transitorio o de intertemporada, y después vuelvo al segundo semestre. Y lo otro es, como lo mencioné anteriormente, es importante realizar evaluaciones para saber el estado actual del deportista. Ya muchas veces nosotros como profesionales del deporte nos quedamos en ocasiones con la percepción del deportista en la cual se retira, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ya lo menciono por un jugador de Bolivia. Ya Ardaya termina su periodo de trabajo en el equipo. Hago una evaluación de Ardaya, él se fue muy bien, está perfecto, tiene 3 semanas de vacaciones hasta que vuelva al torneo, o démosle 4 semanas, y Ardaya en esas 4 semanas se alimentó mal, durmió mal, se fue con su amigo a bailar, no entrenó. Entonces cuando vuelve es otro Ardaya, no es el Ardaya que nosotros despedimos en su momento. Entonces, para eso es importante realizar una evaluación, porque si yo me quedo con la percepción de que Ardaya se fue como un Cristiano Ronaldo y vuelve y estuvo un mes parado, yo obviamente lo puedo lesionar si levanto la carga. Ya, el futsal, las características importantes de nuestro deporte, que muchas veces uno dice, hay gente que no conoce nuestro deporte y lo asocian al fútbol 7 o al baby fútbol. Entonces, es importante saber qué diferencia tiene el futsal con los otros deportes. Primero, de las características, es que es un deporte colectivo de cooperación, porque se juega con compañeros, y de oposición, porque obviamente tengo rivales. Es un deporte con alta demanda física, principalmente con el tema anaeróbico, ¿ya? Eh, nunca, yo nunca he visto por lo menos un jugador que pueda resistir los 40 minutos. Bueno, en realidad depende mucho del nivel, pero si lo llevo al nivel internacional, difícilmente aguantará los 40 minutos jugando a un mismo ritmo, ya, porque las demandas, lo que le dije, los cambios de ritmo, a menos que sea un portero, los cambios de ritmo, los cambios de dirección, los duelos, es un deporte muy, muy intenso, en lo cual debemos recorrer mucho, también muchos metros para poder jugar. El balón constantemente está corriendo. Entonces, obviamente lo menciono, como le dije, a nivel internacional o a nivel competencia nacional, a lo mejor de ustedes. Vi algunos partidos
que estaba Nicolás Lago en Víctor Muriel, y estuvimos pendientes ahí de algunos partidos, y bueno, ya se sabe que el futsal en Bolivia ya tiene años de juego y que hay muy buenos deportistas. Tercero, esfuerzo intermitente de corte mediana duración, ¿ya? Lo llevo a esfuerzo intermitente en la cual yo acelero en una distancia de 4 o 5 metros, hago un control orientado, entrego un balón, me desplazo nuevamente y nuevamente vuelvo a acelerar. Por ejemplo, va a ir a una paralela o para ir a una diagonal o para buscar una dualidad, ¿ya? Y me mantengo constantemente en movimiento. Entonces, a eso me refiero con eso. O sea, más que a una transición, puede ser que a lo mejor yo pierdo un balón en mi área, o recupero un balón en mi área, arranque a la otra área y después pierdo nuevamente y me devuelvo. Quizás en una transición, pero finalmente un deportista no puede aguantar 5 o 6 transiciones continuas. Y tampoco, o sea, no sé si se dará a lo mejor alguna vez, pero por lo menos yo no he visto que se dé 6 transiciones continuas en un partido. De entorno cambiante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una jugada de balón detenido, de táctica fija, nunca va a ser igual en un partido que en otro. Por ejemplo, el CRE versus Víctor Muriel. ¿Ya? Tenemos un balón detenido por la derecha, patea a mi jugador diestro y el balón golpea en un rival porque justamente atraviesa. Luego, por ejemplo, el CRE contra Antofagasta. La misma jugada por la misma orilla, pero la disposición defensiva, en este caso de Antofagasta, es distinta, por lo tanto cambia. O sea, la misma jugada cambia de actor y al momento de cambiar de actores sucede esto. Entonces, como lo dice acá, es de entorno cambiante. Regularmente nunca pasa igual, ¿ya? Entonces, para eso hay que estar preparado, hay que tratar de hacer jugadores inteligentes, en la cual estén preparados para percibir, para anticipar, para decidir de buena forma. Entonces, ahí lo llevo un poco más al entrenamiento tipo cognitivo que yo ahora estoy integrando mucho en la selección para que podamos jugar, pero a través también del trabajo más de pensar en base al juego. Y acá un aspecto, el quinto, en este caso, hay muchos autores que lo mencionan de esta forma, hay otros que rebaten. A mi parecer, me sigo inclinando que para mí el factor más importante en nuestro deporte es la toma de decisiones. En base a lo que dije anteriormente, a una buena percepción, a que el jugador anticipe, pero finalmente la decisión que él tome pasa por lo que él cree que es lo mejor en el momento. Por lo tanto, creo que el factor de la toma de decisiones es el más importante en nuestro juego. Cualquier cosa me interrumpen para que podamos continuar. Si tienen alguna duda, no hay problema. Ya. ¿Cuáles preguntas, por ejemplo, yo me debo hacer, en este caso en Chile, y yo creo que también ustedes, como preparadores físicos o encargados del área física, cuando estoy en un equipo? La primera es, ¿mis jugadores son profesionales? En mi caso, en Chile, tenemos solamente 4 jugadores en el extranjero. Ya tenemos 3 en Newell's y 1 en Hebraica. Y todos los demás son jugadores amateur, ¿ya? En los cuales no viven del futsal. Hay solamente, si mal no recuerdo, 3 jugadores que ahí tienen un pequeño aporte, más que nada como de transporte, ¿ya? Un aporte que no es mucho, obviamente, para la necesidad del jugador, pero y algunas marcas que lo auspician, por ejemplo, Kielme, en este caso en Chile, y Múnich, que auspicia a algunos jugadores para que ellos puedan tener su zapatilla y no tengan que invertir en eso. Entonces voy acá, mis jugadores son profesionales, los puedo exigir como un jugador profesional, le puedo sobreexigir, es el punto. Hasta dónde yo llego para evitar lo que les mencioné anteriormente, la lesión, pero llevarlo siempre al límite, donde yo tenga el jugador al 100, pero evitar el 101 porque el 101 produce la lesión. Entonces, una pregunta en la cual se deben hacer es esa. Para mí es súper importante, ¿ya? Tratar de llevarlo al extremo, tratar de cuidar sus comidas, tratar de hablar con él para que se cuide, para que duerma a las 8 horas correspondientes, para que se comporte como un profesional,
aunque no sea remunerado. Ese es el punto que yo siempre toco. Que un jugador puede ser profesional no siendo remunerado. Y para eso obviamente le tiene que gustar mucho la disciplina o que tiene ganas de ser mejor que los demás. Segunda pregunta, ¿en qué horario entrenamos? Selección de Uruguay, por ejemplo, entrena a 6 a.m. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunos jugadores 6 y 7 a.m. Hay algunos jugadores de su plantilla que no viven del futsal y que tienen que trabajar. Entonces, La unidad Barroca dice y sale sin foto, pero está mi cuadro ahí. ¿cómo? No, maestro Conteludo, se le activó el micrófono a un colega. Ya, no hay problema, no hay problema. Entonces voy acá. ¿En qué horario entrenamos? Por ejemplo, la selección de Uruguay, lo que he mencionado, algunos jugadores no vienen del futsal y entrenan 7 a.m., 6 a.m. para que después de eso puedan ir a sus jornadas laborales. ¿Ya? Entonces, nosotros en lo particular con la selección de Chile entrenamos 19 horas o 20 horas. ¿Qué me fijo yo? Los jugadores tuvieron un día ya de tiempo, por ejemplo, estuvieron en sus universidades, estuvieron en sus trabajos, ya estuvieron en qué hacer en sus hogares. Entonces, el jugador ya viene con una carga del día. O sea, uno principalmente dice, yo me levanto y tengo la energía del día. Obviamente si tomas un buen desayuno y todo lo demás. Y si dormiste bien. Pero en la tarde yo me tengo que preocupar. Yo tengo, por ejemplo, jugadores que trabajan en la construcción. Obviamente uno sabe que estar en la construcción requiere mucho de fuerza. Los tipos de trabajo de la construcción son complejos porque regularmente el tipo queda muy agotado. Entonces ahí uno debe saber, ¿le levanto mucho la carga a este jugador? ¿Qué pasará con él en el día? Y la tercera pregunta, ¿llegaron a entrenar al 100%? Entonces, desde ahí, desde ese tipo de preguntas, en la cual yo me hago como preparador físico, es cuando yo voy después un poco más allá. Y le hago la pregunta a usted, ¿cómo evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Cómo evalúan ustedes? Yo en lo personal utilizo una planilla de fatiga en la cual el jugador se registra al ingresar al entrenamiento y al terminar el entrenamiento. La evaluación es a través de la escala de Borg. ¿Cómo es esta escala? Una planilla en la cual yo tengo ítems. Por ejemplo, está el ítem 1 que es fatiga mental. ¿Cómo llegas tú? Obviamente somos personas y todos nos podemos tener un mal día. ¿Cómo llego mentalmente al entrenamiento? Ejemplo, del 0 al 5, bueno, del 0 al 2, principalmente no tomo mucho en cuenta porque el jugador ya se encuentra en buenas condiciones para entrenar. Del 3 al 4 me preocupo un poco y le consulto si es que está bien, si es que puede entrenar. Si la fatiga mental es 5 o sobre 5, yo idealmente lo derivo al kinesiólogo y que haga un entrenamiento de tipo diferenciado. ¿Ya? Y la razón es que cuando la mente finalmente no está concentrada en el trabajo, a veces afecta a los demás. Entonces, si afecta a los demás, no avanzamos. ¿Ya? No avanzamos porque a lo mejor el jugador puede que esté molesto, puede que a lo mejor vaya un balón dividido más fuerte de lo normal y pueda lesionar a un compañero. O cualquier otra cosa, se puede lesionar solo porque está desconcentrado y eso. El segundo ítem es de miembros inferiores, ¿ya? Pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo está de miembro inferior? No, profe, estoy 0. Si está 0 es que él está al 100% para entrenar. Hay otro que me dice, no, profe, estoy al 4, ¿ya? Si él dice que está en número 4, es que tiene alguna dolencia o alguna molestia para entrenar. Por lo tanto, yo evalúo la molestia con el kinesiólogo. En caso de que ustedes no tengan, lo puede hacer ustedes mismos. Por ejemplo, hablo con él y le digo, mira, ¿te imposibilita para realizar algunos movimientos? Sí, profe, sabe que en realidad me pincha. Yo ese jugador le hago un trabajo diferenciado, se va fuera del entrenamiento, porque evito, como le dije, que él se lesione, porque finalmente el que pierde soy yo, y perdemos nosotros como club, o como en este caso selección. Y el tercer es el miembro superior, ¿ya? Aquí obviamente lo aclaro, miembros superiores desde la cintura hasta la cabeza, y miembros inferiores desde la cintura hasta los pies. ¿Ya? Desarrollamos eso. Por ejemplo, un jugador tuvimos sala de máquinas, sala de musculación, y terminó con mucha fatiga, está dolorido, ¿no, profe? Por ejemplo, cuando tuvieron partido, no, profe, ¿sabe qué? Me pegaron un codazo, me imposibilita para poder entrenar hoy, o no, profe, ¿sabe qué? Me duele un poco, pero puedo.
Entonces, si me dice 2 o 3, ya, puedes, sí, ok, lo probamos, ¿cómo está? ¿Te sientes bien? Sí, ok, puedes continuar, ¿ya? Eso es importante, es un aspecto que yo les puedo, como tips, es muy importante saber cómo está tu jugador, cómo están el nivel general de los jugadores, porque muchas veces los preparadores físicos dicen, no, hoy día les voy a dar duro, ya, muy bien, espectacular. Los jugadores quedan muertos, ¿ya? Obviamente quedan muertos, muy cansados. Al otro día, no, les voy a dar duro, no. Y al tercer día, ¿cómo responden los jugadores? Ese es el punto, saber cómo responden mis jugadores. El entrenamiento, de entre comillas, decir, voy a darles duro a mis jugadores para que ellos resistan a eso. ¿Será el objetivo particular o será el objetivo fundamental en tu entrenamiento? ¿O prefieres que tus jugadores corran más, corran menos, pero corran mejor? ¿O que corran lo correspondiente dentro de lo que yo requiero como preparador físico? Entonces ahí nos empezamos a hacer muchas preguntas, que yo creo que son importantes también que se las hagan ustedes, ¿ya? El preparador físico no tiene que ser alguien que finalmente sea como eh, el que destruya a los jugadores, sino el que construya buenos jugadores en la parte física para que estén a la mejor disposición posible para los partidos. Ya, aspectos que priorizamos nosotros como selección, o que en este caso priorizo yo como preparador físico. El primero, el control de las cargas, ya como se los dije en la evaluación previa, en donde el jugador ingresa, él se registra, si está bien, si no está bien, si está lesionado, si le ocurrió algo, para que yo saber su estado, para ver, muchachos, hoy día tenemos trabajo de fuerza explosiva, día lunes, en la cual yo levanto las cargas, día martes levanto las cargas, y el jugador, ejemplo, eh, no sé, se jugó un partido el domingo en el barrio y se dobló el tobillo. Y no me dice nada, él ingresa al entrenamiento, yo levanto la carga y se lesiona. El 15 grado 3 y venía con el 15 grado 1. ¿De quién es la culpa? ¿Del jugador por no avisarme o mía por no haber controlado? La, en este caso la culpa es de ambos. 50-50, el jugador tiene que ser honesto con el preparador físico. Pero para eso yo tengo que generar una instancia de que él me diga, ¿sabes qué, profe Marcelo? Hoy día no puedo. Me dolió el tobillo ayer y él me avisa de que hay una lesión previa y yo evito que él se lesione. La prevención de lesiones. ¿Cómo trabajamos eso? A través de trabajos de fuerza, ¿ya? Trabajos de fuerza que son muy importantes ahora en el deporte, porque como lo dice su nombre, previenen la lesión y ayudan mucho al jugador de que esté preparado para los distintas posibilidades que da nuestro deporte. Ejemplo de algunos trabajos de prevención de lesiones, a lo mejor para que tomen nota ahí. Copenhagen, ya trabajo para aductor, en el cual nuestro deporte sufre mucho por los cambios de dirección y los frenos. Ya nórdicos, trabajos nórdicos para fortalecimiento de isquiotibiales. Trabajos preventivos de unipodales, en BOSU, en una almohada, si no tienen, por ejemplo, un BOSU es como un balón de pilates que está cortado por la mitad. Y si no, una almohada en la cual ellos hagan prevención de lesión a través de apoyo unipodales, que en este caso es una pierna sobre la almohada, que puedan trabajar a través de skipping y un salto unipodal sobre una almohada para trabajar en base al equilibrio del tobillo, por ejemplo. Yo ingreso a la almohada y el tobillo regularmente hace esto. Entonces, estamos trabajando fortalecer un tobillo en una base inestable. El tobillo se fija, el tobillo está ahí, vuelve a la fijación, vuelve atrás, salto, se fija. Entonces, ese tipo de movimiento que regularmente se da mucho en el futsal, un tipo que no tenga regularmente un trabajo de ese tipo, va acá, E15, ¿ya? Pero cuando el jugador ya está preparado para ese tipo de movimiento, ayuda mucho a evitar esa lesión. Preparación específica de las capacidades físicas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Al trabajo de la fuerza, con balón, sin balón. ¿Se puede trabajar la fuerza con balón? Se puede, y se puede. Yo regularmente la trabajo mucho con balón. De que es importante también hacer un trabajo de una sala de musculación, si es que ustedes tuvieran la posibilidad, también maravilloso. El trabajo de la velocidad, se puede, sí, se puede. Ya velocidad de reacción, la velocidad de que el tipo piense. Yo hace poco hice un trabajo de unos colores para entrenar en casa, en el cual ponía 4 colores diferentes con un audio de WhatsApp, le explicaba al jugador
el color y él obviamente le llega la señal auditiva y él tiene que ejecutar una entrada al color. Entonces acá tiene el rojo a la derecha, el naranjo a la izquierda, el blanco y el celeste atrás. Entonces el tipo está acá y yo le digo rojo. Él tiene que, obviamente escucha, ejecuta la entrada, vuelve al centro. Amarillo, amarillo no está, se tiene que quedar en el mismo lugar. Blanco, va adelante, vuelve. Entonces ese tipo de trabajo es para que el jugador también empiece con un estímulo auditivo a ejecutar un movimiento dependiendo de la señal. Y bueno, el tipo de la flexibilidad es muy importante también. Como le dije, la resistencia de tipo. ¿De qué tipo? Idealmente de tipo anaeróbica, ¿ya? Porque nuestro deporte prioriza mucho el entrenamiento anaeróbico. El que tiene componente aeróbico también lo tiene, si lo tiene. Ya es importante también que el jugador sostenga, pero sostenga en un nivel alto, ya en un nivel alto. La resistencia aeróbica de a lo mejor de un corredor de 1500 metros no nos sirve mucho a nosotros, o de un corredor de 5K, porque en este caso el corredor mantiene un ritmo constante. Acá no tenemos ritmo constante, tenemos diferentes ritmos y velocidades. Entrenamiento del core, ya entrenamiento del core que significa la zona media del cuerpo, en la cual están incluidos el trabajo de la zona abdominal y zona lumbar. Es importante, y hay muchos estudios ahora, que el core es como la base del cuerpo, evita mucho las lesiones, hace que el jugador esté mucho mejor preparado para enfrentar las cargas, en este caso las cargas de contacto, sobre todo en nuestro deporte, que es un deporte de contacto, y el entrenamiento integrado, ¿ya? Que el preparo físico sea como la persona entretenida del grupo, se podría decir, ¿ya? Que nosotros juguemos mucho a que él se divierta, pero con balón, a tipo de trabajo que yo pueda ingresar el balón y pueda estar trabajando un aspecto físico, pero que él ni siquiera sepa que está trabajando, pero cuando es el momento de ir a la pausa, uno dice, uff, me cansé, profe, estoy cansadísimo. Claro, yo estaba haciendo un aspecto físico, trabajando un aspecto físico con balón, pero el jugador no se dio cuenta. Entonces, si yo le digo, muchachos, hoy día vamos a hacer un trabajo físico, oh, profe, no, otra vez. En cambio, si yo le integro el balón, es muy distinto. Ya el jugador percibe distinto porque está con el implemento que es más importante en el juego, que en este caso es el balón. Ya, y acá llegó a esto. Dudas, consultas y aspectos para conversar. Ya, quería apuntar a lo siguiente. Acá, las características del jugador boliviano que yo veo, es un jugador fuerte, ¿ya? Es un jugador fuerte, que tiene mucha capacidad técnica, que tácticamente obviamente tiene que avanzar al igual que el chileno, pero que físicamente, no es por a lo mejor hacer una crítica, sino más que nada como para construir en base a... Yo también recibo, si es que alguien me quiere decir algo de Chile, yo feliz recibo el feedback, yo siempre soy abierto a conversar. Que a lo mejor físicamente creo que es un punto en el cual los clubes, a lo mejor, o la selección debiese darle un poco más de importancia. Muchos de los jugadores de la selección boliviana, en las etapas que yo he estado, o en los campeonatos que yo he estado, un par siempre se lesiona, un par siempre vuelve lesionado, regularmente siempre andan muy agotados al final, y el fixture para nosotros, o fixture como algunos lo mencionan, eh, nunca es fácil, para Chile, ni para Bolivia, ni para Perú, porque te dan los 4 seguidos, o te dan el primero libre y después los 4 seguidos. Entonces, no es fácil para un deportista aguantar 4 partidos, porque regularmente los clubes no se hace, y si no viene entrenado, peor todavía. Nosotros como selección tenemos la suerte de trabajar como club, o sea, tenemos a los jugadores de lunes a viernes regularmente, en ocasiones el sábado, y los soltamos cuando ellos tienen que ir a sus partidos. Entonces el control, en este caso mío, sobre ellos es casi absoluto. Por lo tanto, en este caso, en el aspecto físico, en la última ejemplo, en la eliminatoria de la adulta, hace muy poco, no tuvo ningún lesionado. Y en los torneos anteriores, hubo solamente un lesionado, de un desgarro en el cual el jugador venía saliendo de la lesión, se preparó para volver, los doctores dieron el alta, pero ya se resintió de nuevo. Entonces decidimos sacarlo. Entonces, obviamente es un trabajo médico,
del kinesiólogo y mío que trabajamos como grupo para evitar eso. Entonces, me gustaría saber también ustedes qué piensan. Oscar, ahí si me, o Luis, si pueden ahí a lo mejor conversar conmigo para que interactuemos un ratito, para que no sea un monólogo. No me gusta hablar mucho todo el rato yo, me gusta escucharlo a ustedes también. Bueno, a ver, sí son aspectos muy importantes del entrenamiento. Tal vez ver algunas preguntas antes de que Claro, termine claro, sí. el tiempo. Aquí hay una pregunta. ¿Podría ampliarnos el trabajo hipocognitivo? Sí, Que, mira, el trabajo de tipo cognitivo principalmente se desarrolla en base a trabajo donde el jugador deba pensar, ¿ya? Y ejecutar una acción ligada a nuestro deporte, que en este caso el futsal o el juego. Entonces, qué importante, hay unos aspectos que se llaman de tareas divididas, ¿ya? En el cual el jugador, por ejemplo, les voy a dar un trabajo simple acá, un rápido dentro de lo que se me ocurre. Tenemos dos porterías, uno en cada lado, y tengo dos porterías laterales, o sea, tengo dos porterías en la 40x20 y dos porterías en las laterales 20x20. Voy a hacer un trabajo de 3 versus 3, ¿ya? Con portería solamente atacando de esta forma, y al silbato, los jugadores que tengan el balón pueden anotar en las cuatro porterías, ¿ya? Por lo tanto, los tres defensores tienen que estar atentos de su arco, el grande, y los dos pequeños, para evitar obviamente el gol. Entonces, un sonido auditivo lo hace a él decir, hey, tengo ahora la opción de hacer gol en tres porterías. ¿Cómo me vuelvo a reintegrar? Entonces, después de eso, a una tarea de acción dividida, que en este caso tiene dos, le puedo agregar una siguiente, de que, por ejemplo, al momento del silbato y decir un impar. Por ejemplo, silbato 1, un jugador defensor debe ir a tocar el palo y volver. Por lo tanto, quedan solamente dos jugadores defendiendo. Esos dos jugadores defendiendo tienen que ocuparse de tres porterías. ¿Cómo trabajamos en base a eso? ¿Nos puede pasar? Sí, nos puede pasar que alguna vez quedemos 3 versus 2, nos puede pasar. Es una acción de juego. Ahí voy integrando situaciones para que el jugador piense, ¿ya? Y ejecute. ¿Ya? Por lo tanto, es importante decir, aspecto cognitivo, el jugador, tengo que buscar un jugador que realice una táctica ya mental, de decir, hey muchachos, mira, cuando toque el silbato y diga el impar y el otro vaya al fondo, vámonos sí o sí al arco grande, porque en el arco grande podemos hacer un 2 versus 1 y es más grande. Obviamente tiene arquero. O si él piensa decir, no, vamos al arco chico, total, no tiene arquero, ¿ya? Y podemos generar un gol y vale un gol, vale uno también. Entonces, ahí uno va haciendo pensar al jugador en el momento en el cual le tocan el silbato, le dicen el número, de decir, me voy hacia el arco grande, me voy al arco chico, trabajo un 2 versus 1, conduzco y hago el gol. Entonces, ahí vienen muchos estímulos en el cual el jugador tiene que decidir y es lo que tiene que pasar en el juego. O sea, en el 4 versus 4 él todo el rato decide. ¿Qué pasa cuando decide mal? Por ejemplo, un pase erróneo. Decido mal un duelo a la banda que no tengo equilibrio defensivo. Entonces, ese tipo de cosas, él en un momento ya con mucho trabajo, él se acostumbra a pensar, a ejecutar, a tomar una decisión rápida, que yo creo que los dos aspectos que diferencian a lo mejor un jugador de alto nivel con un jugador de menor nivel es cómo piensa y cómo ejecuta. O sea, el tipo piensa rápido y ejecuta bien. En cambio, otro piensa rápido pero ejecuta mal. O piensa lento y ejecuta bien. ¿Qué pasa? Que piensa lento, ejecuta bien y la transición ya no es transición, ¿ya? Porque llegaron los defensas corriendo y se hicieron rápidamente un repliegue y quedó sin la transición. En cambio, el tipo que piensa rápido ya controla hacia adelante, o sea, con un control ya orienta hacia adelante y va en busca de un 2 versus arquero, por ejemplo. El tipo que piensa lento controla, gira, observa y ahí cuando ya, en este caso, ya no tiene tiempo. Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Puedo preguntar, por favor? ¿Puedo preguntar, por favor? Sí, obvio. Si quieres, sácame la pantalla nomás, no hay problema, para que nos veamos más grande en la pantalla. Buenos días Ay, y bendiciones. Ya vamos a terminar con el tiempo. Los otros 40 minutos lo podemos disponer para las otras preguntas. Tal vez esta Claro. puedas pensarla mientras hay ese minutito. Dice, ¿cuál cree usted lo que hace diferente el trabajo de la selección como las de Bolivia y Chile y las potencias mundiales como Brasil y España? Y otra, las neurociencias tiene que ver con los jugadores lesionados y desmotivados, o cuál es la función específica de realizar trabajos de recuperación. Esas dos Ya. yo creo que son las que hay que pensar. Sí, mira, Tenemos un parta- minutito. sí, Entonces, partamos a la vuelta con la primera y después me repiten la otra para no perder. ya, positivo. ¿Ya? Vale, volvemos a seguir.